buenas tardes, bienvenidos un día más hoy jueves 3 de junio a la tertulia aquí en Biosfera Televisión. Hoy, como cada jornada solemos hacer, intentaremos informarles de lo que ha acontecido en la isla de Lanzarote en las últimas horas y además vamos a hablar de cosas muy distintas y muy importantes porque por un lado vamos a hablar del tema de la salud y todo lo que tenga que ver concretamente con la vacuna, así que todos aquellos que tengan alguna duda con respecto a esto pueden quedarse con nosotros. Y por otro lado vamos a hablar también de otro tema totalmente distinto y también muy importante porque es tema económico, y cuando hablamos de economía en Lanzarote ya saben que toca hablar de turismo y lo haremos concretamente con el consejero del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, pero esto será más tarde. Antes y como siempre vamos a poner el reloj de la actualidad en hora y lo vamos a hacer con nuestro compañero periodista Domingo Rivero. Muy buenas tardes, Domingo. Hola, buenas tardes. Dices tú dos temas, pero realmente van ya unidos. Exacto, es un equilibrio. Van tan unidos que salud, COVID y turismo, uno ya del otro no puede vivir, ¿eh? Sí, es un equilibrio que cuesta, ese equilibrio cuesta mantenerlo, pero sí, es cierto que son dos temas muy distintos, pero que van muy acompañados a la vez. Bueno, vamos a hablar, como siempre, empezamos hablando de los datos del COVID, como solemos hacer cada jornada. Ayer, un notable descenso en cuanto al número total de casos activos en el Lanzarote, Mingo. Sí, además hoy, la verdad que ayer hay veces que hay días que no ya es como tan monótono. Que no te das cuenta, pero hoy cuando viendo los datos digo, uy, 162, yo digo, si teníamos 200, nada, hace un par de días, y la verdad que me dio un subidón, pues yo digo, hombre, 162, parece que estamos llegando ya, por lo menos yo creo que fue evidentemente el brote deportivo el que nos disparó todo y el que nos volvió locos, pero yo creo que ya 162 ya se está acercando a una cifra que bueno, que yo creo que se va a ir bajando todos los días. Bueno, vamos a ver, porque hay que recordar que junto con Tenerife somos de momento las únicas islas que nos mantenemos en nivel 2, a ver si los indicadores van mejorando y nos pasan a nivel 1. Sí, eso habrá que sin esperar relajarnos, pero probablemente sí habrá que esperar al jueves que viene. Pero bueno, efectivamente se sumaban ayer, que es lo último que conocemos, esos 7 nuevos positivos. ¿El motivo de que haya un notable descenso? Pues que también hubo 44 altas, por otra parte, que es una muy buena noticia, y si nos vamos al hospital, Mingo, pues apenas han variado las cifras también, es lo que decimos muchas veces. Afortunadamente parece que la vacuna y demás, y también por supuesto la responsabilidad de la gente, hace que quizás la presión hospitalaria varíe muy poquito, ¿no? Siguen siendo 7 personas en el hospital. Sí, pero yo creo que ahí el caso yo creo que la vacuna está teniendo mucha incidencia. Ya tenemos en Lanzarote población de más de 50 años, con las 2 dosis, una gran proporción, y yo creo que evidentemente la gente joven, como se dio al principio, es más resistible, que no todo, pero bueno, que hay mucha diferencia de las cifras al principio cuando eran mayores de 60 años los que ingresaban en el hospital. Desde luego, lo que siempre decimos, por supuesto que lo que esperamos es, sobre todo especialmente, es que esas 2 personas que continúan en la unidad de cuidados intensivos, que además una de ellas, recuerdo que José Luis, el gerente del hospital, nos comentaba hace bastante tiempo que llevaba ya pues más de 100 días, 100 y pico días, con lo cual, bueno, pues nuestros mejores deseos para esas 2 personas que continúan en la unidad de cuidados intensivos, y sí que decir y recordar que los jóvenes no estamos libres de que nos pille esto, porque hace muy poquito salía un joven de apenas 32 años, después de más de 2 meses en la UBI, con lo cual, pues... Y si lo piensan, están muy equivocados, ¿eh? Si piensan que a ellos no les va a tocar. De hecho, estamos viendo muchísimas noticias de gente joven contando su experiencia, y la verdad que es duro lo que han pasado y lo que están pasando muchas personas, que evidentemente no pasa una gran mayoría, pero a los que le toca lo pasan muy mal. Y los efectos secundarios, o sea, hay gente, muchos de ellos jóvenes, que están aprendiendo, bueno, muchos incluso a hablar, hay muchas a las que les ha dejado secuelas bastante importantes. Bueno, con lo cual, que todos estos mensajes de optimismo, que los hay, que no sirvan para relajarnos ni muchísimo menos. Por cierto, hablando de vacuna, nuevo récord, es decir, Lanzarote, la vacuna va a toda mecha, vamos, nuevo récord en el número de dosis administradas. 2.802, esto que parece como el gordo de la Navidad, ¿no? Sí, total. Pues en este caso la cifra mágica fue 2.802, con lo que da idea de que Lanzarote va, como muy bien ponemos en el bioferadigital.com, a todo tren. A todo tren, exactamente. 2.802, o sea, vamos a lo mismo, se dice un número así, pero pensémoslo bien, 2.800 y pico pinchazos en un solo día, es decir...
pues una vez más decir la gran labor que están haciendo los sanitarios y las ganas, sobre todo, que hay de salir de esto, tanto por parte de los sanitarios como por parte de la gente. Y la población de Canarias en general y de España, que no está rechazando la vacuna. Exacto. Es decir, se está demostrando, por lo menos en nuestro país, que hay una importante, bueno, eso ahora creo que lo vamos a poder hablar mejor con nuestro siguiente invitado, pero que está demostrando que la gente quiere vacunarse. Exacto, y si vamos precisamente a Canarias, que miraba antes también los datos, que también no solo en Lanzarote, en Canarias parece que vamos cogiendo muchísima velocidad en el conjunto de Canarias, hay casi un 20% de la población inmunizada, es decir, con la pauta completa, digamos, y más de un 43 y pico % que tienen al menos la primera dosis, con lo cual parece que todo indica a que efectivamente... Que en verano vamos a llegar al 70%, eso yo creo que en Canarias por lo menos se va a dar, o en Lanzarote al menos. Exacto. Bueno, decía, el tema de la vacuna lo estamos hablando nosotros, pero qué mejor que hablarlo con un experto, con quien realmente sabe de todo esto, y por eso les invitaba a que se quedasen con nosotros. Y es que tenemos a Amos García, presidente de la Asociación de Vacunología Española. Muy buenas tardes, señor Amos. Hola, muy buenas tardes, Paula. Encantado de estar con ustedes. Gracias a usted por estar en una nueva ocasión con nosotros. Bueno, no sé si nos estaba escuchando y si tiene la misma visión a corto, medio y largo plazo de lo que está suponiendo la vacuna, de lo que está implicando. Nosotros hablábamos de bastante optimismo en este aspecto. No sé cuál es su visión. No, desde luego la campaña de vacunación va francamente bien y eso además está escenificando una disminución del peso de la pandemia. Yo creo que hay que entender que si en estos momentos el ritmo de vacunación ha ido bien, es porque el número de dosis que estamos recibiendo es el adecuado a las necesidades que teníamos. Hasta hace poco el ritmo de vacunación era mucho más lento que el que nos hubiera gustado a los profesionales. Y hay que decir que el sistema ha funcionado bien, porque lo que nutre el sistema, que son los profesionales, han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad. El problema estaba en que el número de dosis que recibíamos era inferior al planificado, al programado e incluso al contratado. Y eso, lógicamente, desde el momento en que se empieza a normalizar, por fin, después de mucho tiempo, el ritmo de llegada de vacuna, ha posibilitado que, ya que el sistema sigue funcionando, ha posibilitado que se acelere considerablemente el ritmo de vacunación. Y eso se ha traducido, lógicamente, en un cierto impacto sobre la evolución de la pandemia. Pero cuidado, no solo se debe a la vacunación, se debe también, digamos que la vacunación son las líneas de intervención activas frente al problema. Ya vamos a por el virus gracias a la vacuna. Pero también se debe al mantenimiento de determinadas medidas pasivas, que son las que nos han permitido convivir hasta ahora con el virus. Es decir, medidas que son necesarias que tome la autoridad sanitaria cuando el peso de la pandemia lo exige, y también porque la ciudadanía ha hecho un ejercicio brillante de responsabilidad y ha seguido haciendo uso de las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario. Mascarilla, lavado de manos, distancia física, ventilación. Es necesario que las dos medidas sigan funcionando. No podemos poner todos los huevos en una sola de estas dos cestas, de estas dos líneas de intervención. Las dos tienen que seguir funcionando para seguir avanzando en el control de la pandemia. Señor Amos, buenas tardes. De lo que estaba hablando, del ritmo de vacunación, estábamos oyendo que Janssen no va a dar todas las vacunas prometidas a la Unión Europea. No sé si esto va a frenar un poco la vacunación en España. Sí, muchas gracias por la pregunta, Domingo. En principio, yo venía diciéndolo hace tiempo, que tenía muchas dudas de que todo lo consensuado, todo lo contratado con Janssen se pudiera ir solucionando en los periodos de tiempo que estaban establecidos. Más bien veía un horizonte en el que iba a haber ciertos retrasos en la llegada de la vacuna de Johnson & Johnson. En cualquier caso, no debería cristalizar esto en una disminución en el ritmo de vacunación, básicamente porque afortunadamente las vacunas de ARN mensajero y básicamente la de Pfizer están viniendo unas cantidades superiores a las que estaban previstas, y por lo tanto una cosa va a compensar a la otra. De hecho, en estos momentos se está vacunando masivamente y de manera muy rápida, básicamente por el gran flujo de vacunas que nos están llegando de ARN mensajero. En esta línea no debería afectar mucho. Lógicamente no es lo mismo tener una vacuna más en el escenario que no tenerla, o tener una vacuna más en el escenario pero unas cantidades inferiores a la prevista. Pero aún así yo creo que se contrapesa esta situación con las vacunas de ARN mensajero.
Y añado un apunte a la pregunta de mi compañero, señor García. ¿Sostiene usted la idea de que se consiga en algún momento del verano ese 70% de la inmunidad colectiva, que es al final lo que todos esperamos, ¿no? Sí, mira, Paola, yo diría que lo que aspiro es que al menos haya un 70% de la población vacunada. Empecemos a hablar de inmunidad colectiva con un mínimo, y ese mínimo es el 70%, pero tenemos que ir a más, hacer el esfuerzo para llegar a más. ¿Llegaremos a conseguir esta cobertura a lo largo del verano? Es fácil, no va a ser, indudablemente, pero yo creo que si la cosa sigue fluyendo en el ritmo que está fluyendo y sigue habiendo esta respuesta positiva por parte de la ciudadanía a la vacunación, pues sí que se podría conseguir, porque el sistema va a seguir funcionando como hasta ahora. Mientras no nos falle la herramienta básica para vacunar, que son las vacunas, porque los profesionales, que son los que vacunan, no nos han fallado y seguirán haciendo un ejercicio profundo de responsabilidad profesional, pues sí que se podría conseguir. Señor Amós, España ahora mismo, por los datos que están apareciendo, estamos en la cabeza de vacunaciones en toda Europa. Pero claro, hay muchísimos otros países que pues que están prácticamente atrasados, incluso en algunos ni siquiera ha llegado la vacuna. ¿Cree que al final va a servir de algo que unos países vayan muy adelantados y otros muy retrasados? Yo, fíjate, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, amigo, porque una de las grandes dudas que tenemos los profesionales que trabajamos en este campo es el siguiente escenario. Nos preocupa y mucho que prácticamente 10 países son los que controlen casi el 70% de las vacunas que hay en estos momentos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia. Una pandemia es un problema global que requiere respuestas globales, no exclusivamente respuestas regionales. ¿Y esto cómo lo podemos plantear? Pues de la siguiente manera o con la siguiente reflexión. En estos momentos hay muchísimos, desgraciadamente hay muchísimos países donde las vacunas siguen siendo un sueño. Más que un sueño, una pesadilla, porque no se dispone de ella. Tenemos que ser conscientes de que, como estamos en una pandemia, las vacunas tienen que llegar a todos los países del mundo, a todos los ciudadanos del mundo. Primero porque es de justicia, evidentemente, pero después también por un interés epidemiológico, porque conforme sigan habiendo espacios geográficos con ciudadanos sin vacunar, esto va a significar que en esos espacios se van a acumular el número de casos y eso sabe cómo se traduce en la aparición de nuevas variantes. Por lo tanto, no solo por una necesidad de justicia social, sino también de impacto epidemiológico. Tenemos que ser conscientes que a lo mejor los países desarrollados en un determinado momento tenemos que frenar la vacunación, básicamente porque los colectivos que nos quedan por vacunar son colectivos en los cuales el impacto de la enfermedad va a ser muy menor para que esas vacunas puedan llegar a proteger a la población vulnerable de los países en vías de desarrollo. Por una cuestión de justicia, pero también por una cuestión de interés epidemiológico. Y después se da la paradoja que en algunos países, como en Estados Unidos, que la gente no quiere vacunarse, o muchísima gente, y en otros países que se están caducando las vacunas o corre el peligro de caducarse. Efectivamente, hay países que han comprado muchísimas más vacunas que población tienen a vacunar. Muchos países. Y eso no deja de ser un auténtico drama desde el momento en que tienes que enfocar el problema con una perspectiva global. Nosotros minimizaremos el impacto del problema en España, minimizaremos el impacto del problema en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, pero no obviaremos el problema, porque mientras hayan casos en países en vías de desarrollo, vamos a estar expuestos a seguir sufriendo, conviviendo con la pandemia. No con la misma intensidad que antes, pero vamos a seguir sufriendo con la pandemia. Miren lo que ha pasado en India y la aparición de las variantes hindúes y cómo eso se ha trasladado a un país como el Reino Unido, donde hoy han vuelto a tener un repunte de casos derivados fundamentalmente de la presencia de la variante hindú. Es decir, hay que ser conscientes de que la vacuna tiene que llegar a todos los ciudadanos de todos, absolutamente todos los países del mundo. Claro, quizás es un momento de entender que algo tan grave y tan importante como es una pandemia mundial, no deberían haber pues intereses políticos ni injusticias sociales, que es la que está habiendo con el tema del reparto también de las vacunas. Señor García, decía al comienzo que no solo estamos mucho mejor por la vacuna, que por supuesto que es así, sino que también ha ido acompañado de una evidente responsabilidad individual, ¿no? Que hemos ido mejorando también en ese comportamiento. No sé cómo está viendo usted las medidas que se
se pretenden ir aplicando poco a poco. En cuanto a restricciones me refiero, por ejemplo, parece que se está hablando ya de que en no mucho tiempo que nos podremos quitar la mascarilla en espacios exteriores. Ahora se está hablando también de reabrir el ocio nocturno. No sé si teme un poco que estas medidas nos vaya a dar lugar a un mayor relajamiento y por tanto a empeorar la situación, o cree que es momento efectivamente de continuar en esa desescalada. Mira, yo creo honestamente que en el contexto de una pandemia hay que medir muy bien los tiempos. Y de esa perspectiva, estar hablando en estos momentos, de que ya no vamos a empezar a quitar la mascarilla en julio, cuando tras el cese del estado de alarma convivimos durante 2 fines de semana con unas imágenes espeluznantes de comportamientos absolutamente irresponsables de algunos sectores de la ciudadanía, no del común de la ciudadanía, que ha respondido como siempre brillantemente. Pero hemos visto esas imágenes, hombre, si hemos visto esas imágenes, ¿cómo se nos ocurre empezar a hablar de que se nos vamos a quitar la mascarilla, potenciando de alguna manera que esas imágenes se puedan volver a repetir? Yo creo que no conviene marcar horizontes temporales sobre cuál va a ser el momento en el que podemos bajar la mascarilla o abrir el ocio nocturno. Yo creo que esto vendrá no en junio o julio, vendrá cuando tengamos coberturas vacunales elevadas. Entonces, más que hablar de junio o julio, hablemos de coberturas vacunales elevadas. Es decir, esto se conseguirá cuando tengamos, o empezaremos a hablar de esto, cuando tengamos coberturas vacunales, desde luego, muy por encima del 50% en el caso de las mascarillas y posiblemente del orden del 70% en el caso de la apertura del ocio nocturno. ¿Cuándo será esto? Ojalá sea mañana. Ojalá sea mañana. Pero será cuando las condiciones sean las adecuadas que impidan que tengamos otra vez repuntes del problema. Y eso está asociado a las coberturas vacunales. De todas formas, lo que está claro es que no hay unanimidad política ni unanimidad de todas las comunidades autónomas, con lo que al final el criterio político y el criterio científico, evidentemente, cada uno va por un lado. Y eso es absolutamente lamentable. Estamos en una pandemia en lo que es fundamental para la ciudadanía que el discurso que se reciba sea común, sea sólido, sea coherente, sea consensuado por todo el ámbito político. Yo me acuerdo cuando Angela Merkel, en un determinado momento en su país, decidió, porque así lo exigía el peso de la pandemia, que por cierto tenía un peso inferior al que tenía en España en aquellos momentos, tomar decisiones muy duras en su país. ¿Sabe cómo se presentó Angela Merkel para anunciarle a los ciudadanos y ciudadanas alemanes esa situación de medidas drásticas que iban a tomar? Estaba ella hablando, a su lado estaba el primer ministro, que era del partido del SPD, al otro lado miembros de otros partidos de Alemania, y había una sinergia perfecta a la hora de trasladar el mensaje a la ciudadanía. ¿Qué de menos hemos echado en falta en España esa posibilidad? Que se anuncien las medidas de manera absolutamente consensuada por parte de todas las fuerzas políticas, porque estamos en una pandemia. Una pandemia no se debe hacer uso de ella como instrumento de lucha política, se debe hacer uso de ella para tratar de solucionarla con instrumentos científicos. Siempre tengo la imagen esa de Alemania porque me pareció absolutamente fantástica y desgraciadamente me daba mucha pena que esa imagen fuera tan difícil de conseguir en nuestro país. Pero ¿cree, señor García, que se están, usted que conoce, ¿no?, de primera mano todo esto que está ocurriendo con la vacuna, ¿usted cree que se están, vamos a decir, camuflando de alguna manera los mensajes que realmente valen, que sirven, que son los de los científicos, los de los epidemiólogos, se están camuflando de algún modo por parte de los mensajes políticos, o realmente se está haciendo lo que estos indican? Porque al final la ciudadanía lo que hace perder de algún modo un poco la confianza es precisamente que varíen tanto los mensajes de un modo a otro, ¿no? No sé si cree que se están camuflando estos mensajes, los de realmente quién sabe. Yo creo que indudablemente ha habido un ejercicio de pedagogía a la hora de explicar a la ciudadanía determinadas decisiones, algo débil en cuanto a la calidad de ese mensaje. Y ese mensaje además ha posibilitado que se haga un uso político también de la vacuna. Yo creo que hay que ser conscientes de que hay situaciones difíciles de explicar evidentemente, pero que conviene que cuando se expliquen sea de manera entendible para la ciudadanía y sea esa información dada por referentes científicos de solvencia
contrastada, porque si no corremos el riesgo de crear más tensión en una ciudadanía que ya está bastante tensionada, en general más desconcierto. No puede ser que por algo tan simple como la dosis a administrar, la segunda dosis a las personas menores de 60 años que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca, a la hora de tomarse la decisión de aplicar la segunda dosis de Pfizer, se haya creado un revuelo absolutamente innecesario desde el punto de vista de la lógica científica. Vamos a ver, ¿de qué se ha planteado esta situación? Como si de un partido de fútbol se tratara, en las que unos eran del Pfizer, Real Madrid, y los otros eran de AstraZeneca, del Barça, cuando lo que había que explicar es que poner la segunda dosis de Pfizer no creaba ningún problema de seguridad y creaba una eficacia protectora tremendamente positiva. Como al mismo tiempo, si alguien decidía usar AstraZeneca, era bastante poco probable que tuviera un accidente, un efecto secundario negativo. No se ha explicado así, se ha explicado casi como una cuestión de partido de fútbol, los de Pfizer y los de AstraZeneca. Y eso lógicamente va calando en la ciudadanía como un mensaje contradictorio, profundamente contradictorio, que es fruto básicamente de un debate político que no se debería estar planteando en el contexto de una pandemia y de los instrumentos que nos van a permitir modular la pandemia, como son las vacunas. Pues le agradezco muchísimo que haya precisamente lanzado ese mensaje, porque es la última pregunta que quería hacerle, ese debate entre qué segunda dosis ponerme, que ha estado desde luego entre toda la población y que pues necesita también, pues efectivamente, como acaba de decir usted, un respaldo, una confianza, ¿no? Porque se ha disputado como un partido de fútbol exactamente, y al final lo positivo es decir, pues oye, no pasa nada ni con una ni con otra, tome la decisión y no tanta incertidumbre, ¿no? Que al final es lo último que necesitan los ciudadanos. Sí, no, la decisión está tomada, se les va a ofertar Pfizer. Si por cualquier casualidad usted no quiere, como prefiero que esté vacunado a que se quede sin vacunar, se le pondrá AstraZeneca. Pero tanto una como otra son claramente, no van a tener problemas. Por lo tanto, más que hablar de Pfizer, AstraZeneca, hablemos de que la vacuna mejor que podemos recibir es la que nos van a administrar en el brazo. Pues muy claro queda. Muchísimas gracias, señor García, porque hacen falta mensajes de confianza en este tiempo que nos toca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por su labor informativa, de verdad, muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a hablar de, pues yo no sé si es conveniente a estas horas porque hay bastante hambre, sí, pero nos vamos a hablar de quesos, precisamente. Sí, porque justo en Lanzarote se está celebrando el concurso oficial de quesos de Agrocanarias y bueno, vamos a elegir entre 181 quesos, de 62 queserías, 7 de ellas en Lanzarote, vamos a elegir a los mejores quesos de Canarias. Vamos a ver esta pieza. Tenemos 181 muestras de 62 queserías. Yo creo que es un éxito tener tanta participación en un año tan difícil. Yo creo que es de agradecer a todos los productores, a todos los queseros que se han esforzado este año por hacer yo creo que ir más allá en su trabajo y presentar los quesos a este concurso que es tan importante para poner en valor nuestros productos. Cada una de las reivindicaciones que venimos haciendo en materia del sector primario y especialmente hoy que le toca y que son protagonistas nuestras queserías, tenga bien hacerlo en la isla de Lanzarote. Primero porque ha habido un proceso de transformación en cuanto a la calidad del sector que yo creo que es absolutamente incontestable, y prueba de ello son las reiteradas muestras de reconocimiento en el ámbito regional y también nacional de nuestras queserías. El cuidado del ganado en cuanto a la calidad de la leche para preparar estos quesos. Es verdad que estamos viviendo una situación COVID, pero tengo que decir claramente que el sector ha sabido reinventarse en cuanto a que se ha posicionado muy claramente. Es verdad que ha perdido ciertos clientes, sobre todo en la parte hotelera, por ejemplo, que han cerrado mucho, y algo de restauración, pero el propio canario ha apostado por nuestros productos y por otro lado también muchos de ellos han abierto otras vías como pueden ser la venta online, que los ha posicionado en algunos casos en sitios que ni estaban, con lo cual en ese sentido hay que felicitarlos. Pues ya lo vemos, lo decía, ¿no? Qué buena pinta todos esos quesos. Ya veremos en qué termina todo esto y quién gana esos premios. Bueno, vamos a saludar ya ahora sí con nosotros, y lo decía al comienzo, vamos a hablar también de turismo y lo hacemos, como no, con el consejero del Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez. Muy buenas tardes, consejero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, también hablando de gastronomía, precisamente seguimos hablando, ha estado usted en el evento de Madrid Fusión. ¿Cómo ha ido, consejero? Bueno, muy bien, pero bueno, un poquito descafeinado, como pasa, sobre todo porque está restringido
también por espacio y por ocupación, pero bueno, muy bien, había que estar con el sector está vivo, es importante reanimarlo de esa manera y desde luego una feria del nivel de Madrid Fusión, lógicamente activa otra vez los ánimos y da un poquito de alegría al sector más perjudicado por el tema de la pandemia. Estamos acostumbrados a destacar la importancia de las ferias turísticas, que ahora hablaremos también, pero realmente merece la pena ir a este tipo de ferias, un destino como Lanzarote, que a lo mejor puede decir, oye, pues no, tampoco tenemos tantos restaurantes en comparación como Gran Canaria, Madrid o otro tipo. Es decir, merece la pena que Lanzarote esté en este tipo de eventos. Sí, porque no es por cuantía, es por calidad. Yo creo que Lanzarote ahora mismo está a la vanguardia de la gastronomía en Canarias. De hecho, tenemos el mejor restaurante de Canarias aquí establecido en Lanzarote y se ha hecho un trabajo durante muchos años con el producto local y con los restaurantes muy bueno como para que Lanzarote esté posicionado a nivel nacional. Somos la envidia del resto de destinos turísticos en tema gastronomía con el tema del festival. O sea, todos los destinos quieren hacer lo que hace Lanzarote, con lo cual yo creo que la posición de Lanzarote ahora mismo es muy buena en ese nivel y desde luego ya se le conoce a Lanzarote no solo por ser el playa y los centros turísticos, sino también por su gastronomía. Bueno, decía de restaurantes los mejores, pero aquí no tenemos estrella Michelin, que es algo que a ver si no sé por qué nos damos ese pasito. Yo creo que no es importante tampoco tener una estrella Michelin. O sea, Tenerife tiene un montón de ellas y sin embargo Lanzarote yo creo que puede competir tranquilamente con ellos. No es necesario. Y también darse cuenta que la estrella Michelin después no solo es tenerla, sino mantenerla. Yo creo que eso es un poco también lo complicado, ¿no? Yo creo que la gastronomía está a un nivel tan alto que, bueno, estamos reconocidos por Michelin, no con estrellas, pero sí con reconocimientos. Estamos reconocidos por la guía Repsol, por los soles de Repsol, y estamos reconocidos por los mejores premios que hay en Canarias, que son Qué Bueno Canarias. Yo creo que con todo eso, yo no echo de menos a Michelin, insisto, porque yo creo que hay muy buen nivel, buenísimo, y competimos tranquilamente con ellos, con el estrella Michelin, y competimos a nivel nacional como que otros restaurantes, con lo cual, que es el objetivo que buscaban, ¿no? Posicionar a Lanzarote a nivel de cualquier destino turístico gastronómico que haya en España. Y sobre todo lo que comentaba, ¿no? Ayudar y apostar por el producto local también, que, pues por ejemplo, igual que ocurre con la cultura y demás, también hay que respaldar este aspecto, ¿no? En este tipo de ferias, sí, por que supuesto, lo necesitan. Por supuesto, lo que hacemos es, bueno, en este caso presentamos todos los productos de fabricación propia, como son vinos, como son quesos, mermeladas, ahumados, sales, la batata, o sea, presentamos productos elaborados en Lanzarote. Entonces yo creo que eso es fundamental y lógicamente después la elaboración exquisita que hacen los chefs de que llevamos también con nosotros de todos esos productos añadidos lógicamente con otros productos que aquí en Lanzarote no existen, pero bueno, que se puedan maridar sin ningún tipo de problema. De luego la gente, todos los años veo lo mismo, los estantes están todos muy bien puestos, pero el de que el Lanzarote es el stand que más afluencia tiene de personas para probar tanto los vinos, los quesos y desde luego siempre llevamos lo mismo. O sea, yo no me canso de poner la foto de la feria donde cuando se le explica a la gente que el vino que toma se hace en ese entorno, pues solamente se queda de forma, se quedan mirándolo diciendo qué maravilla eso, ¿no? En Madrid celebró su feria, la Feria Fusión, nosotros tenemos las nuestras. ¿Vamos este año a poder celebrar alguna de estas ferias? ¿Se podrá? Bueno, no depende de nosotros, depende primero de cómo esté la pandemia. Yo creo que el bichito es el que va a decidir si hacemos o no hacemos el festival. Estamos trabajando en ello. Seguramente al estilo que se hacía no se va a poder hacer, porque meter 30.000, 35.000 personas va a ser muy difícil, pero sí estamos mirando la forma de hacerlo, guardando siempre las medidas sanitarias que nos impone en este caso sanidad, sobre todo por el espacio y sobre todo porque posiblemente todo ya hay que hacerlo sentado. Lo que ya conocíamos del Saborea, de hacerlo de pie, moviéndonos, bueno, pues eso ahora mismo no, porque es lo que tampoco se permitía en difusión. Todo el consumo que se hacía del producto se ve que hacerlo sentado, con lo cual imagino que la aplicación será la misma también pequeñamente, a no ser que pase, que el ritmo de vacunación se acelere, que todo vaya muy bien y que de repente desaparezca el virus. Entonces, bueno, sí podemos pensar en otra cosa, pero tal y como está hoy a día de hoy, va a ser muy difícil hacerlo tal y como lo tenemos diseñado hasta ahora, pero sí estamos trabajando en hacer formas distintas de cómo podemos plantear. Sí, porque me imagino que al igual que se ha hecho Fitur, ¿no? Al igual que se ha hecho Madrid Fusión, evidentemente es lo que decía, no es irte a tomar unas tapas como se íbamos, ¿no? Pero me imagino que buscar la fórmula intermedia, ¿no? Sí, efectivamente, habrá cosas que se van a poder hacer siempre cuando se haga sentado, como son las aulas de gusto que se hacía, que eso se hace sentado, bueno, ahí no creo que haya problema, pero en sitio la degustación que antes se hacía caminando entre los restaurantes, las bodegas y las queserías, eso lógicamente va a ser muy difícil repetirlo, pero bueno, sí estamos ya pensando en cómo podemos hacer para de una manera distinta, pero sí hacer el festival, hacer por lo menos parte del festival, sí estamos pensando en celebrarlo.
alternativas, ¿no? Porque es verdad que desgraciadamente, desafortunadamente, el COVID es el que nos va a manejar hasta que no tengamos ya esa inmunidad colectiva. Como acaba de anunciar Mingo, hemos ido de feria en feria, porque recientemente también hemos estado en Fitur, también fuimos desde esta casa. Las sensaciones en principio, si no han cambiado, consejero, no sé si ha habido evolución con respecto pues a la comunicación que ha habido con las distintas líneas de operadores, pero han sido buenas, ¿no? Sí, bueno, para Lanzarote han sido buenas, lo que pasa que solamente con el turismo nacional. Porque bueno, ya vemos cómo están todos los países emisores de turistas. Al Lanzarote, como el Reino Unido, pues como saben, nos siguen semáforo naranja, nos piden ratios de 50 contagios cada 100.000 habitantes, teníamos 168 o así, si no recuerdo mal. Lógicamente no estamos en números y esperaremos mañana, que es cuando vuelva a revisar los semáforos, si nos coloca Canarias dentro del semáforo verde. Difícil, pero bueno, a mí lo conseguimos. Alemania también está confinada, como saben, está prácticamente cerrada, Italia también, pero bueno, nosotros sí confiamos en el turismo peninsular, sí tenemos buenos datos de ese turismo y desde luego yo creo que va a ser el turismo, digamos, el que reactiva también la economía en verano en Lanzarote. Se había hablado con las compañías de unos 400 y pico vuelos semanales, pero claro, a la misma vez también estamos oyendo o viendo lo de que los precios están pues muy altos. No sé si es que a medida que aparezcan más vuelos las tarifas van a ir bajando o cree que va a ser un hándicap. Eso va a ser cosa de mercado, lógicamente. Nosotros de formas miraremos, lógicamente, hablaremos con las compañías para intentar que haya precios asequibles. Pero bueno, también hay que reconocer que las compañías han hecho también un esfuerzo y lógicamente ellos irán a los precios que estimen que a nivel económico les pueden ayudar. Finalmente va a haber 432 vuelos y lógicamente dentro de esos, bueno, pues tenemos, le doy el dato exacto para no equivocarme, mire, 124 son de Reino Unido, 26 con Irlanda, 15 con Alemania, 11 con Francia, con lo cual, bueno, tenemos un 70% de lo que teníamos en el 2019, con lo cual creo que, bueno, para recuperar lo que es la post-pandemia, pues yo creo que, bueno, es una cifra correcta, adecuada. Yo quiero hacer de forma progresiva, sobre todo para evitar que sea un contagio masivo, podamos dar respuesta, con lo cual yo creo que viene bien hacerlo de forma regular. De luego, bueno, el ánimo de viajar a Lanzarote, siguen siendo compañías que seguimos siendo destino preferente para todos los países emisores. Lanzarote está a la cabeza y con los ritmos con Iberia. Iberia decía que solamente al día siguiente de salvar el tema del toque de queda, en 4 o 5 horas se han tenido casi un 40% de reservas más hacia Lanzarote. Eso significa que damos seguridad, damos confianza y desde luego es un destino muy apetecible ahora mismo para verano, sobre todo para el turismo peninsular. Sí, es que hablando con los distintos, bueno, pues los restaurantes o los propios alcaldes de sobre todo de los municipios más turísticos, nos dice que, hombre, no hemos vuelto a esa nueva normalidad desde luego, pero sí, o a esa antigua, donde vivíamos esa afluencia de turismo, pero sí que se ve algo de movimiento, ¿no? No sé si es más bien el turista peninsular ahora mismo el que nos está salvando, pero lo cierto es que algo se ve por las calles ya, ¿no? Sí, bueno, hay un poquito de todo, pero muy poquitos. Hay francés, hay un poquito alemán, pero sí, donde más hay es peninsular, porque es donde se han mantenido los vuelos de forma asidua. Dese cuenta que se mantenían los vuelos con Marzón y con tanto Vueling como Iberia, mantuvieron todos los vuelos, o sea, con la conexión con Lanzarote, con lo cual yo creo que es importante. De todas formas, el turismo lo que quiere ya es confianza, y esa confianza la generamos en la seguridad que tengamos en cuanto a contagios y en cuanto a vacunación. Yo creo que eso es lo mejor. Y desde luego también los servicios que prestemos que estén acordes a las normas sanitarias para que se puedan cumplir. Yo creo que eso es lo mejor que se puede ofrecer al turista. Confianza, que el destino, primero, cumple con normativas de seguridad y segundo, que somos capaces de, en caso de que pase algo, tenemos capacidad de reacción. Ustedes presentaban en Madrid lo que se llama Lanzarote Safe. No sé si va a dar tiempo a poder poner en marcha, porque claro, en teoría era un proyecto piloto, pero no sé si hay capacidad. ¿Ustedes creen que hay posibilidad de ponerlo en marcha en los próximos meses? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que todo lo que se invierte en seguridad y más sanitaria siempre viene bien. Yo creo que hay un concepto que creo que tenemos que cambiar. Da igual que haya gente vacunada. Hay gente vacunada, yo estoy vacunado ya, y sin embargo no quita que me pueda contagiar. A lo mejor a mí no me afecta, pero sí pueda contagiar. Entonces yo todo lo que sea invertir en prevención y en temas sanitarios para que esa confianza que necesita el turista en el destino la tenga, yo creo que está bien invertido. Llevamos trabajando más de un año con este tema, o sea, esto no viene de ahora, no viene de un par de meses, llevamos más de un año trabajando, hubo que hacer la prueba de concepto, hubo que hacer la investigación y hubo que hacer después la prueba piloto, que se lo bien, certificó AENOR la prueba, yo ahora darlos y las siguientes fases, iniciarlas, ya extenderlas al resto de islas, pues ya tiene que intervenir salud pública. Nosotros hicimos la primera prueba y
demostramos que Lanzarote puede ser segura con unos test que son fiables, que son adecuados, rápidos y haciendo lo que puede hacer un turista normal en una visita a Lanzarote, se puede hacer de forma segura. Ahora ya, los siguientes pasos ya corresponden a las autoridades sanitarias, que son las que tienen que poner en marcha, digamos, y certificar a nivel sanitario que esto se puede extender al resto de islas o al resto de destinos y que es fiable, lógicamente, para el turista. Claro, está comentando lo de que estar vacunado no lo es todo, ni muchísimo menos, porque se está dando casos en los que es verdad que lo que hace es evitar que quizás se enfermen de gravedad, pero sí que se dan casos en los que los vacunados efectivamente dan positivo, ¿no? No sé cómo ve el tema del certificado de vacunación a la hora de ir a los aeropuertos, no pidan la prueba PCR negativa a aquellos que estén vacunados. No sé si está usted muy convencido. Bueno, yo llevo desde febrero del año 2020 diciendo lo mismo, que echaba de menos una normativa europea para viajar. Yo eso lo dije, digo que no me parecía bien, porque al turista no lo podemos ver loco, mismo aquí en España. En España, o sea, no sé si Alemania o Francia cómo funciona a nivel COVID, pero en España tenemos pues una normativa por comunidad. Imagínense decirle a un alemán que depende de donde vaya tiene que aplicar criterios distintos a la hora de cumplir la normativa sanitaria. Yo, de luego, soy lo que pienso que tenemos que tener una normativa común para todos. Al turista hay que facilitarle el llegar a los destinos, es decirle lo que tiene que hacer, pero de forma clara. No puede ser que aquí una cosa, se va a Las Palmas, es otra, porque es una era distinta y estamos en niveles distintos, o se va a Madrid o Barcelona o a Sevilla o donde sea, o vienen de Barcelona o de Sevilla y llegan a Lanzarote y no vienen con la misma normativa sanitaria que tienen en su comunidad autónoma. Eso es un lío. Entonces, lo he dicho siempre, normativa común para todos igual, pero sí eche de menos que a nivel Europa, que es de quien dependemos nosotros a nivel turístico, sobre todo porque son países emisores europeos los que más tenemos, sí eche de menos no hacer una normativa europea de decir al turista cómo tiene que viajar. Claro. Porque eso creo que es un error a nivel diplomático de todos los países, porque si yo salgo de España, quiero saber cómo tengo que viajar. Y lógicamente nosotros, que en ese aspecto España depende del turismo, sobre todo las islas, del turismo europeo, pues bueno, yo echo mucho de menos que una normativa. Yo espero que al final el certificado verde o el pasaporte, o llamémoslo como queramos, algo, pueda certificar de que la gente viene vacunada y sobre todo una cosa que a veces olvidamos, que es proteger a la población residente. Nosotros pensamos mucho en el turismo, pero hay que también pensar en la población residente. Entonces, la gente que venga a Lanzarote, si viene con PCR, viene con lo que obligue sanidad, pero también, aparte, viene vacunado, pues lógicamente más protección y lo que dije al principio. En salud, todo lo que se invierta siempre se ha bien invertido. Claro. Ustedes tuvieron una agenda siempre que van a Fitur, pero no sé, de todas las reuniones, ¿cuál sería la que usted cree que es para Lanzarote de todas las que hemos llevado, cuál es la más importante? Sin duda la de Iberia, la de las compañías nacionales, porque siguen apostando por Lanzarote como un destino seguro y un destino preferente. Ya no solo ellos mismos, por el trato que tenemos de muchos años de contrato, además de muy fiables los dos, sino también porque, bueno, en las propias reservas que tiene Iberia, pues ve que Lanzarote sigue siendo un destino preferente para muchos turistas, sobre todo nacionales. Entonces, bueno, yo creo que esa fue la reunión más importante porque es un poco la que nos dio confianza y tranquilidad de que el verano se puede activar con turismo nacional. Y para ir terminando, consejero, estas buenas sensaciones, en principio, ¿esto se ha visto reflejado en el tema de los establecimientos? ¿Ha abierto algún hotel que se encontraba cerrado o apartamentos? ¿Cómo está la situación en este aspecto? Hombre, yo el dato exacto no lo sé, eso quien le puede decir mejor es la Federación Turística, pero, hombre, lógicamente, el que trabaja con turismo internacional, pues lógicamente no va a poder, no ha abierto, porque lógicamente si yo trabajo con turismo inglés, sabemos que los ingleses vienen en forma muy, muy pequeña, el turismo nacional mejor, pero quien mejor ha funcionado ha sido las villas, porque por algo muy, muy razonable, ¿no? Si vienen con burbuja, la villa no comparte zonas comunes, los hoteles sí. Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que marca un poquito la diferencia. Pero aquellos hoteles que trabajen con turismo nacional sí van a poder abrir, lo que trabaje exclusivamente con turismo internacional, en función de sus reservas, bueno, pues digamos que harán apertura en función de las reservas que tengan. Bueno, pues esperemos que... Sí. Hay una de las cosas que a mí me llamó la atención, lo de Fitur, que era lo de la reunión que tuvieron con el grupo Esperia para traer o intentar poner un vuelo con Norteamérica, con Canadá. Yo no sé si eso es una utopía o es todavía, porque no sé si hay posibilidades de decir, venir un vuelo tan largo hacia Lanzarote, si es rentable económicamente, no sé. No, pero bueno, la reunión fue con turoperadores americanos, también estaba Esperia, pero fue con turoperadores americanos. Vale. No, esto viene de hace un año, más de un año, cuando se inauguró aquí el Segre, había un turoperador americano y yo mismo dije que, bueno, exploraríamos esa opción, lo estamos haciendo, de hecho, bueno, sacaremos dentro de poco, se publicará un concurso para una agencia que nos acompañe en la exploración de los vuelos tanto de América como de Asia,
pero no tiene que haber ningún problema. Yo mismo contraté con el aeropuerto para preguntar, y con compañías, para preguntar qué tipo de avión podían llegar de forma directa, y nos dijeron, confirmaron que tanto Boeing con un 757 como Airbus con un 330 pueden hacer un vuelo tranquilamente a Nueva York, serían 7 horas, y por qué no intentar tocar ese mercado también. O sea, bueno, yo creo que es algo factible que se puede hacer por primera vez. Bueno, vamos a ver si al final podemos entrar ahí, y yo creo que sería un nicho de mercado importante para Lanzarote. No, porque se decía también el tema de los aviones, que usted ha hablado de dos, yo no sé sinceramente, porque decía si la longitud de la pista favorecía el aterrizaje, el despegue de ese tipo de aviones. No sé si Lanzarote... A mí técnicamente me ha dicho que no hay ningún tipo de problema con la pista, con lo cual los aviones son más modernos, pesan menos, que tienen menos combustible, con lo cual tienen mucho más rendimiento, y vamos, técnicamente, en principio a mí me han dicho técnicos que no habría ningún problema en poder hacer este tipo de vuelos. Bueno, pues a ver si pronto volvemos a escuchar cuanto más mejor ese ruido, ¿no?, al que acostumbrábamos de los aviones, que significará que poco a poco pues vamos reactivándonos turísticamente hablando. Muchísimas gracias, consejero. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y hablamos de gastronomía, ahora nos vamos a hablar de playas, Mingo, porque ayer una de las playas tan famosas de Lanzarote como es la del Reducto actualizó su plan de salvamento y seguridad izando la bandera azul. Dos veranos que llevamos en el gobierno y 2 veranos que efectivamente hemos conseguido esta bandera azul. Evidentemente se consigue con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, no se regalan, hay que cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Asociación de Consumidores y demás, y por lo tanto hemos cumplido todos y cada uno de los requisitos que establece la normativa, que establece la asociación, y con mucho esfuerzo, porque esto supone esfuerzo económico, recursos económicos, pero también mucho esfuerzo con trabajo. Yo quiero agradecer al área de playas, a su técnico Jacqueline, y también evidentemente y sobre todo a la concejal Angelita Hernández, el cariño, el amor, la dedicación que le ha dado a esta playa desde hace 2 veranos, desde junio de 2019 que entró este grupo de gobierno, y cómo la playa ha mejorado desde el punto de vista de la información, que es uno de los requisitos que establece la asociación, desde el punto de vista de la calidad ambiental, desde el punto de vista de la calidad del aire y también del agua. Yo creo que tenemos una magnífica playa, y además tengo que decir que es la primera y única playa de la isla de Lanzarote que tiene aprobado el plan de seguridad conforme al decreto del año 2018 del gobierno canario, lo cual también es un triunfo también y una buena acción también de la concejal de playas de Ángela Hernández. Efectivamente, bueno, primero que nada decir que estoy orgullosa de seguir manteniendo el galardón de la bandera azul. El llevar la playa y mantenerla cuesta muchísimo, pero bueno, desde un principio hemos apostado por seguir cumpliendo con el decreto del Gobierno de Canarias y cumpliendo con las exigencias de bandera azul. Hemos hecho muchísimas modificaciones en la playa del Reducto, sobre todo hemos adaptado lo que son las rampas para personas con movilidad reducida, hemos adaptado los baños, tenemos 8 baños y 2 son adaptados también para personas con movilidad. Hemos colocado pues lo que son rampas, lo que son sombras para las personas con movilidad, personas que vienen a la playa y que no pueden bañarse, pues tenemos lo que es la silla anfibia, que los trasladamos hasta la playa. Hemos pues estado día a día trabajando para poder mantener todos estos requisitos y seguir manteniendo la bandera azul. Bueno, pues ya estamos de vuelta y en estos últimos momentitos de la tertulia compartimos también mesa con nuestro compañero periodista también José Ramón Sánchez de Canarias 7. Muy buenas tardes, José Ramón. Muy buenas. No sé si eres tú mucho de playa. Vamos, soy lo justo y necesario en el sentido de que en Lanzarote si no eres de playa lo llevas mal. Pues también es verdad. O sea, hombre, bueno, también hay planes de montaña bastante atractivos. Por ejemplo, hablábamos el otro día de que había hecho ruta por Aría y se haría el bosquecillo y vuelta y luego fuimos a la playa. O sea, en medio tiempo de todo y luego incluso hasta de descansar. Eso fíjate. No, lo del Reducto parece que no, pero oye, que 2 años seguidos después de que estuvo... Es el 4º año que luce la bandera azul en el Reducto, nos decían. Por eso, pero que había estado un montón de años. 16 años, sí, la bandera. Es que por eso digo que es una buena noticia que la playa siga siendo, por lo menos teniendo los mínimos servicios, que yo creo que el ciudadano de Arrecife, incluso de Lanzarote, no valora la calidad de esta playa. Sí. Yo siempre digo lo mismo, que cualquier ciudad europea daría un ojo de la cara por tener la playa del Reducto. En general,
Yo creo que es una cultura que nos viene del siglo XIX incluso, de cuando en Lanzarote se vivía, y en Arrecife también por supuesto, pero no solo Arrecife, sino en el conjunto de la isla, se veía un poco de espaldas al mar, que es verdad que el mar se veía como un elemento de trabajo, pero luego la vida cotidiana se hacía de espaldas, en el sentido de que si tú ves las edificaciones, por ejemplo, estaban formuladas con las salidas hacia el interior, no hacia el agua. Y un poco el agua era los garajes para las embarcaciones o los puntos para embarcaciones. Y esa cultura todavía persiste y pervive en ciertos comportamientos y no hablamos esa estupenda marina que tenemos en Arrecife. No, en Arrecife que tiene la leyenda negra del tema de los vertidos que había. Yo creo que todavía el ciudadano de Arrecife, sobre todo, ve como que es una playa que no se puede estar porque se tiene imágenes del pasado, que aquello era realmente... Y el hecho de tener banderas azules, y Tías además es el ejemplo perfecto en la isla, porque creo que este año lucen 4 banderas azules y los anteriores. Tegui se perdió una. Tegui se perdió una, perdió Jablillo, que además luego sí que este cuento, porque hoy ha sido punto de debate de aquella manera en los plenos de esta mañana. Yo he tenido ocasión de estar en Sanjenjo, Sanxenxo, que presumen de ser el municipio de España con más banderas azules. En alguna ocasión han tenido que llegar a 6, 7, porque incluyen los puertos también y demás. Y estás seguro que son playas bien, pero no son mejores que las nuestras, por ejemplo. No, yo he visto playas con bandera azul que yo digo, bueno, será porque tienen un baño. Pero esto es como lo de... Pero las de Lanzarote, las que no tienen bandera azul, son muchísimo mejores. Sí. Esto es como lo de Estrella Michelin que decía el consejero. Por licencia. También sí que sobre eso te hago un apunte y tenemos difícil, luego te comento, apuntando con el tema de las playas, eso, la limpieza, los servicios, la accesibilidad, que eso es importante y eso quizás aquí es lo que peor llevamos. Hay muchas playas nuestras que no son todavía especialmente adaptadas para las personas con dificultad de movilidad, y eso, por ejemplo, en Sanjenjo sí que lo tienen muy bien planteado, y además desde hace muchísimos años, parceladas con sus tablones para acceder casi hasta el agua desde la zona de la propia paseo marítimo, que eso es quizás el ejemplo que podemos copiar, pero por lo demás en otras cuestiones. Bueno, sí, pero decir que es verdad que es muy importante, que lo hablamos quizás menos de lo que se debería, el tema de la accesibilidad. Oye, aquí se dice lo malo y se dice lo bueno. En el Reducto han hecho un gran trabajo en ese aspecto. Se puede incluso hacer mejor, pero es verdad que lo que he hecho ya no sirve de muchísima ayuda. Los baños se han mejorado porque aquellos eran auténticos chiqueros. Muchísimo. Y quizás, porque apuntando con lo del Jablillo, que este año no tiene bandera azul, y en el pleno el alcalde no ha dado mucha explicación, pese a que se le pidió, pero sí dijo que se va a trabajar para el año que viene recuperar el galardón. Sí, creo que ha influido el hecho de que ha estado en obras un buen periodo de meses del pasado año. Claro, y al estar en obras hubo que acotar accesos, establecer, incluso poner vallas, y eso que me da a mí, modestamente, que creo que ha sido lo que ha influido de modo muy negativo. Pero vamos, como ya está reparado, cosa que un poquito que se perfile un par de detalles, habiendo unos baños estupendos y una playa que da gusto estar, pues seguro, además tranquila, muy segura, además importante, y además la seguridad en Cojategui está garantizada, y faltan las hamacas, que es verdad que en el pleno se ha dicho hoy, por ejemplo, el alcalde, que está a expensas de costas, un papel de costas, además ha dicho. ¿En serio? Vaya, parece costas de nuevo. ¿En serio están pendientes de costas? Eso es imposible, Según lo estaba viendo, digo, de verdad, yo no sé si es que... Costas no suelen pedir muchas cosas, me extraña. Digo, esto me lo dices que me pasa en el año 92 y en el 87 y es lo mismo, ¿no? Y eso que ya empezamos con el traspaso de competencias a la comunidad en este mes y ya creo que hoy hay noticias bastante positivas al respecto. Esperemos que una vez que esté la cosa entonces centralizada en las Islas Capitalinas, principalmente, y no en Madrid, de algo nos pueda servir. ¿Qué más se ha hablado? Y lo del tema de las estrellas Michelin... sí, antes de pasar al pleno. A ver, es complicado porque, y además apuntaba muy bien el consejero, porque para obtener estrellas Michelin hace falta ser creativo. Y ser creativo en la cocina, en la gastronomía, en el día a día, es complicado. Y si difícil es conseguirla, mantenerla es que luego te obliga además a mantener esa línea y eso... pues es verdad, porque una cosa es que tú hagas platos perfectos, copiados de alguien, y eso no puntúa para obtener estrellas Michelin. Y quizás ese es un concepto que mucha gente confunde, pero si es que se come muy bien, y, verdad, y se come estupendamente, seguro. Pero claro, se valoran otros indicadores que no... Eso es, la creatividad es fundamental. Yo los admiro, me cuesta hacerme de comer día a día y no aburrirme de lo que voy comiendo, así que... ¿Qué más se ha hablado en el pleno de Tegui? Y del Tegui? pleno se ha abordado la alegación que se hacía por parte de la propiedad de la parcela de Taiche,
que sabes que hay una sentencia que más... Sí, casi 3 millones 3 de euros. millones es la sentencia más los intereses, que hoy se ha intentado saber cuánto puede subir. Se ha dado la cifra así estimativa de 4 millones, pero que todavía está por perfilar. El interventor además ha dicho que no tiene informe todavía concretado como para ser preciso al respecto, pero vamos, que pueden ser 4 millones. Se ha rechazado la alegación que pretendían los propietarios que se busque del remanente el dinero, lo mismo que se ha hecho con el remanente para las 4 obras que estaban paralizadas, que a partir de hoy en teoría se van a retomar. La idea es que se reinicien los trabajos este mismo mes, con lo cual por fin veremos movimientos en el campo de fútbol de Cojeteguise, que Cojeteguise es una obra muy esperada. Y ese campo de fútbol también ha tenido lo suyo, lleva paralizado. El concurso con Joca hubo que dejarlo desierto después de que lo incumpliese la empresa. La actual empresa está cumpliendo, pero claro, ha sido el tema del modificado, en parte influenciado por el propio ayuntamiento. Pero bueno, el campo de fútbol, el sector cívico también de Cojeteguise, que se ha ido avanzando, pero no a la velocidad que estaba planteado. Y yo creo que aquí puede haber incluso noticias en positivo en este verano que viene, que se puede acabar, si no en verano casi. El centro cívico de Las Caletas, que se va a retomar, que ese también lleva parado un buen tiempo. Ahí no se ha hecho nada, ¿no? No. Sí, se ha hecho algo, pero se pararon las obras casi con el inicio de la pandemia. Un año y pico llevan ahí que no se hace nada. Y luego también un parque urbano que se ha planteado en Taiche, que es una obra también que va a dar empaque y una zona verde en el lugar. De todas formas, estos acabarán también todos en juzgados. Los juzgados serán al final... ¿Tú crees? Los juzgados serán, como pasó con el caso Ginori, también los empresarios iban, o los dueños iban alegando a los presupuestos, que era... y al final tendrá que ser el juzgado el que diga... La sentencia ya está definida y marca además el bruto y los intereses. Sí, pero ahora será el juzgado el que apruebe el plan de pago, me imagino. Habrá que negociarlo, sentarse las partes a buscar alguna salida, y seguro que habrá que haber acuerdo, porque a los dos les interesa Teguise porque quitarse un muerto de encima, que es la propiedad, porque se garantiza un pago que de otra manera, pues oye, aunque sea a lo mejor a 10, 15, 20 años, eso ya buscarán cómo. Y lo que pasa es que luego a ver qué se puede hacer con ese suelo, porque encima es una parcela que está, como a ver si me sé orientar, la gasolinera de Taiche, las dos primeras que están casi limita con Arrecife, de hecho acaba el límite de Arrecife y empieza Teguise, pues es una parcela que está en ese lado, en la zona, si me dejas decir, en la bonificadora, pues claro, creo que es rural, es rústico y no se puede construir como, salvo a lo mejor para un parque, con lo cual un parque ahí, no sé cómo va a ser. Bueno, lo que está claro es que para los propietarios le ha salido la jugada perfecta. Sí, desde luego. Porque 4 millones, ganando, aunque 4 millones de euros, no lo iba a ganar. Sí. Bueno, rápidamente y antes de irnos, valorar cómo te parecen las nuevas restricciones que parece que se están pensando. Antes hablábamos, no sé si lo pudiste ver, con Amos García, y nos decía que quizás nos estamos apresurando un poco con eso de quitarnos la mascarilla, el ocio nocturno. Ya lo dije el otro día, lo dije a inicios de semana, que además me parece muy precipitado correr, porque tenemos todavía factores que no tenemos dominados, ni siquiera casi conocidos. Las variantes, por ejemplo, que se están descubriendo de últimas en el Reino Unido, de la cepa india y incluso otras, que no se saben cómo está afectando, que al parecer además son más virulentas que las primeras, pues conviene. Y eso que, por fortuna, estamos vacunados una gran mayoría con respecto a los que estábamos vacunados hace 2 meses. Y además el ritmo de vacunación en la isla está yendo a una frecuencia, a una velocidad muy apreciable, que si todo va como en esta tesitura, estaremos vacunados en un 70% entre agosto y septiembre. Y eso va a ser un avance. Pero lo del tema de los horarios, subir de 2 a 3 de la mañana a los 300 de ocio, y aún así les parece poco a los empresarios, pues habrá que negociar. Está entre las 2 y las 3 de la mañana. Habrá que negociar, pero porque hay 11 comunidades que sí, otras nivel 1 o nivel 2, otras no. Lo de los semáforos, está claro que Madrid, a ellos los niveles no les Lo que no puede ser, no les importa. Pero son los primeros que se quejan, porque ha habido 6 comunidades que han estado en contra, pero a pesar de eso Sanidad dice que son medidas de obligado cumplimiento. Es que las comunidades vayan a estas cumbres, a estas reuniones, para lo que les interesa sí, y para lo que no, pongo el pero y grito en el cielo y voy a los juzgados. Señores, esto es una labor de equipo, entiendo. Y cuando les compensa la gobernanza y de coordinación, está bien, y cuando les compensa la gobernanza está mal. Claro, por eso. Entonces, y lo que me temo es que al final lo que están buscando es cada uno un poco buscar el rédito político, porque además, curiosamente, las que más ponen el grito en el cielo son Madrid y Galicia, que gobierna el PP.
No, y en Andalucía también han dicho que no hay. Claro, o Andalucía, pues donde el PP tiene preponderancia en los gobiernos, sí, que al final... con mayoría absoluta o con pactos también conservadores. El gobierno nacional es de otra tendencia, PSOE, Unidas Podemos. Y claro, si ya lo que llevan es a cuestiones políticas y no a la salud de todos, pues claro, y sobre mal todo, por unos y por otros. Sobre todo porque después hay comunidades más restrictivas que en teoría abogan por un bien común, claro, y tú dices que al final, pues Canarias nosotros tenemos de decirnos hasta la 1 y determinado, y en Madrid pone hasta las 3 y lo que le dé la gana, entonces pues, al final, si no hay una unidad de todos, pues no vamos a avanzar hacia reducir los En 10 índices. segundos, las regiones ahora mismo que tienen menos incidencia son Baleares y Valencia, que no llegan ni a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Y son las que han tenido en los últimos meses las medidas más restrictivas. Han funcionado. Luego, ahí tenemos un espejo de lo que se debe hacer o cómo se puede hacer para seguir combatiendo la pandemia. Que no queremos luego tomar decisiones. Baleares ha dicho que no va a aplicar lo del ocio nocturno. Bueno, pues ya veremos. Ellos están en una línea y ellos quieren afrontar la temporada de invierno, que es la que les interesa. Sí, pero yo no sé cómo va esto, pero Sanidad ha insistido además en varias ocasiones que son medidas de obligado cumplimiento, que lo que diga cada comunidad, pues... En fin, no sé, veremos qué es lo que pasa. En cualquier caso, que no empeore la situación, desde luego. Bueno, pues nada, nos despedimos. Nada, pues hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Breve, ¿eh? Sí, muy breve, pero hemos hablado muchas cosas en muy poco tiempo. Muchísimas gracias, José Ra, por estar con nosotros. Gracias, Mingo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos ustedes también por estar con nosotros una jornada más. Yo me despido, pero a partir de ahora, como siempre, más información en biosferadigital.com. Buenas tardes.